El público, como siempre, recibiéndote con mucho cariño. Feliz agradecerle a las Águilas de América, al Lobo que ya llegó, Ráfaga, ha estado La Peque, al señor Fragancia. León, nada, contentísima, agradecerle a ustedes. Purito Perú, Igualito que tú. Cuéntame la novedad de La Cholita. Estamos con un nuevo programa en el 4, un éxito total, no solamente el rating, sino también como contenido, que es lo importante, ¿no? Me va muy bien, agradecerle al público su preferencia, pero el otro año tengo otro proyectito adicional. Si nos adelantas un poquito el corte. Quiero que sea un poquito de música. Ah, ya, pero no le contemos a nadie. Igualito como tú. Oye, debería de un programa de señal abierta que se venga también a los locales a hacer esta cobertura. Hay tanta gente, mira, de personas que no solamente tienen a estos grupos como ídolos, sino también a figuras como tú que están en una señal abierta como América, ¿no? Por eso, pero necesito ese otro espacio y ojalá el otro año es parte de mis proyectos. Ahora estoy en el teatro haciendo Orquesta Señoritas en el Arco, cuadra 10, viernes, sábado y domingo. Microteatro, dirección del Ernesto Pimentel con Mariela Trejos, los viernes y sábados. Y estamos grabando, escribiendo. Hay que moverse, pero esto es para celebrar. Pero dime una cosita, ¿y en qué momento descansa tu primo Ernesto? ¡Que se joda! Y La Cholita, cuéntanos qué novedades más. Vimos el show, también un cague de risa, disculpando la palabra. ¡Qué bonito!, ¿no? Me encanta que se lo rían, me gusta estar aquí. Vengo con amor a escuchar y a aprender. ¿Desde cuándo eres la señora Cancino? Te escuchamos que salía de tu voz. ¿Qué va a decir el chato? Que eres tramposa. Lo que pasa es que Jimmy, su hermano, me lo presentó. Ya. Y se parece a Edwin Sierra, que también es guapo. Entonces yo estaba en esa duda. ¿Por qué dices que es guapo? ¿Eso es comillas o sí o sí? No, de sí. Eso. Pi. Sé que es tu amigo. No, sí. No, sí. pero bonito, así que nada, muy agradecido por la invitación a celebrar en grande los 10 años de la agrupación que empezó en Juliaca y que se han convertido en el epicentro musical de todo el sur. ¿Te gusta la cumbia romántica de Águilas? Hay una canción que se llama Dímelo, que me lo gusta. Yo te pregunto, si tuvieras que elegir entre dos éxitos de ellas como es, ¿qué sería de mí o Yo no soy esa basura? Pucha, Yo no soy esa basura, es autobiográfico, me quedo con el otro. ¿Pero a quién se lo dedicarías? ¿Cuál ¿A es? quién se lo dedicarías? ¿Qué sería de mí? Habla de una pareja que si faltara la otra parte no podía vivir. Y en cambio, yo no soy una basura, le dice a una chica que es medio trampoy, ¿no? Como tú comprenderás. O sea, yo me identifico con la segunda, pero el Ernesto Pimentel con la primera. Me lo cantaría a mí.